Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este ciclo de conferencias por parte del Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En esta conferencia del día 12 de octubre, la temática será Geología estructural, los esfuerzos en un sistema de fallas, y será impartida por el geólogo Efraín Pérez Espinosa. Le agradezco la presencia a la maestra Cristina Duarte del plantel 08. Maestra, muchas gracias por su presencia. Bienvenida. Le agradezco también la presencia al ingeniero Alfonso Martínez Llantada, compañero jefe de materias del área de física química desde Dirección General. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. Al maestro Efraín Pérez, que va a ser en este día nuestro expositor. Maestro Efraín, buenas tardes, bienvenido. Me permito leer una breve semblanza del maestro Efraín Pérez. El maestro Efraín Pérez tiene estudios realizados en la Universidad Autónoma de Baja California Sur en el Departamento Académico de Ciencias de la Tierra con la licenciatura en Geología y una especialización en yacimientos minerales. Tiene diferentes cursos, tiene por ahí un diplomado en prehistoria de zonas áridas y costeras de Baja California y Baja California Sur, tectónica de placas y tectónica y magnetismo asociado a los diferentes ambientes geodinámicos, un curso práctico sobre vulcanismo, curso de análisis de formación de rocas, curso teórico práctico para el manejo de sustancias químicas peligrosas, un curso teórico práctico sobre el manejo y cuidado de un microscopio electrónico de barrido, geoquímica de areniscas, pros y contra, curso taller de radio y divulgación. Ha participado en diferentes proyectos de investigación: estudio geológico de la región meridional de la península de Baja California, estudio geológico del bloque de Los Cabos, regionalización del Valle de Santo Domingo en base a sus recursos, suelo y agua, provincia geológica de la falla volcánica de la Giganta, geología del complejo plutónico de La Paz, arqueología peninsular de Lina, los oasis subcalifornianos. Tiene también por ahí varios cargos. Es responsable técnico del Laboratorio de Suelos y Aguas Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es responsable técnico del Laboratorio de Física en la UNI, responsable técnico del Laboratorio de Cartografía. A la fecha, es responsable técnico del Laboratorio de Petrología en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ha participado también en la divulgación de varios proyectos. En 1999 colaboró en el proyecto de divulgación de las ciencias de la Tierra con la Universidad Autónoma. En el 2005, a la fecha, está participando en el programa de acercamiento a la ciencia de educación PASE del CIBNOR, la ciencia para todos en todos los rincones del estado de Baja California Sur del COSIP. Varias visitas de ferias de ciencia en los 32 albergues escolares de todo el territorio de Baja California Sur, acercamiento de la ciencia a escuelas urbano marginadas de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, dentro de los programas compensatorios de la SEP y el gobierno del estado, conferencias y talleres para niños migrantes en campos agrícolas del estado de Baja California Sur, programa curso de verano del Museo de Historia Regional El Ágora de La Paz, Semana Nacional de Ciencias del CONACYT, radio en la Universidad Autónoma Cóctel Científico, geología de callejón dentro del proyecto Tomemos la Calle del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y la geología en tu escuela para todo el sector educativo, proyecto del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra. Maestro, un placer tenerlo aquí. Adelante. Bueno, hay que compartir otra vez. ¿Sí se ve ahí la pantalla? Sí, profesor. Ok. Bueno, se supone que estoy en pantalla completa. Así es, adelante. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchachos. Pues ya, pues aquí ya me mencionó el maestro Christopher. Bueno,
Bueno, nada más para aclarar, ahorita nada más soy responsable del laboratorio de petrología, los otros cargos fueron anteriores, ¿no? Fueron el pasado, ¿verdad? El laboratorio de física, el de suelos y otros más. Bueno, la charla que yo les voy a presentar esta ocasión la titulé La geología estructural y los esfuerzos en un sistema de fallas. Estas charlas son partes de un convenio que se realizó con el COBASH y la UAPS. Y el tema tiene que ver con la materia de física del tercer semestre de ustedes, ¿no? Entonces, pues a lo mejor van a ver el tema, ¿no? De por qué geología estructural y qué tiene que ver con la física. Antes de que se me olvide, mucho de lo que se va a hablar en esta plática también se emplea en la ingeniería civil para el análisis de deformación de concretos. Entonces, por ahí los jóvenes que se vayan a ir a estudiar ingeniería civil o que quieran estudiar geología, pues ya vayan pensando en que se van a topar con estos temas. Bueno, ok. Bueno, el temario que vamos a ver en esta plática, vamos a hablar un poquito de manera general qué es la física, cuáles son las magnitudes físicas. Lo de las magnitudes físicas, yo pienso que ustedes creo que ya lo vieron en el bloque 1, estoy seguro, por ahí el maestro me va a corregir. Es nada más para refrescar conceptos y luego nos vamos a meter lo que es la deformación de la corteza terrestre. Vamos a ver qué es la geología estructural y dentro de eso, qué es la deformación, los conceptos de fuerza y esfuerzo, tipos de esfuerzo, la deformación, qué son las fallas geológicas y al final vamos a ver un ejemplo de un caso práctico, ¿no? De cómo se emplea la física y cómo se emplea la geología estructural en estos temas de ciencia. Ok. Y bueno, pues la física en este diagrama aquí tenemos que contempla la energía, la materia, el espacio y el tiempo en el universo. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es la física? Pues la física viene del vocablo griego physis, que significa naturaleza. Y la física es la ciencia que estudia la materia, estudia el comportamiento de la materia y las leyes que explican estos fenómenos que interactúan con la materia y que la obligan a cambiar de forma o de posición o que la hacen que se desplace o que la mantengan estable también. La física no estudia los cambios de composición química, los cambios moleculares, de la estructura molecular, eso ya le corresponde a otras ciencias, ¿no? Y bueno, la física, pues, la podemos dividir en dos grandes ramas, en la física clásica y la física moderna. La física clásica, que es la que contempla todos los estudios de los fenómenos pues, que están relacionados que son inferiores a la velocidad de la luz, y son estas ramas de la física clásica, ¿no? Como la mecánica, la óptica, la acústica. Y nosotros nos vamos a enfocar en esta parte de acá, en lo que es la dinámica y la cinemática. Por ejemplo, la dinámica, pues considera las causas, ¿no? Que generan el movimiento. Y la cinemática considera más el tiempo, pero no considera el origen de estas fuerzas que ocasionan este movimiento. Y bueno, ya la física moderna, que es la que estudia la física nuclear, la física atómica, de las partículas elementales, y aquí en el caso del relativismo, que Einstein ahí introduce pues lo que es la teoría especial de la relatividad y la teoría general de la relatividad, donde pues él habla de la deformación del espacio y del tiempo, ¿no? Y la mecánica cuántica también, que ahorita pues, que está de moda, ¿no? Que es lo que más se está usando ahorita o que más se está estudiando en la física. Bueno, entonces, ¿qué es una magnitud? Una magnitud es, en la física, es cualquier cosa que se pueda medir mediante algún instrumento. Y hay magnitudes físicas que son las que podemos medir, por ejemplo, como el peso, la temperatura, el tiempo, la longitud. Por ejemplo, este aparatito que está aquí es un anemómetro, sirve para medir la velocidad del viento y sirve para medir la dirección del viento también. Y bueno, existen
Otras magnitudes como la belleza, el alma, la empatía, por ejemplo, la conciencia, el amor. Esas magnitudes pues no son medibles, no podemos decir, por ejemplo, qué tan bello, qué tan poco bello, o puede ser por ejemplo, un atardecer o una persona, porque va a diferir del concepto de una persona a otra de belleza. Pero en las leyes de la física, no importa la persona que lo está observando, si respeta las leyes de la física, pues siempre va a tener la misma medida, va a tener siempre la misma magnitud, y si es necesario, pues va a tener el mismo sentido también, ¿no? Y la dirección. Entonces las magnitudes físicas tienen que ser medibles, tienen que poderse medir con algún instrumento, tienen que tener una unidad, tienen que tener una, una dirección o un sentido también. Lo vamos a ver más adelante. Eh, las magnitudes en la física, pues existen dos grandes grupos de magnitudes. Unas están por su origen, que son las magnitudes fundamentales, las magnitudes derivadas y las magnitudes suplementarias o auxiliares. Y el otro grupo de las magnitudes físicas son las magnitudes por su naturaleza, que son tres principales, que son las escalares, las vectoriales y las tensoriales. ¿Sale? Para nivel bachillerato se ven nada más las dos, se ven las escalares y las vectoriales. Ya las magnitudes tensoriales pues ya son en otro nivel más alto, que se requiere de un conocimiento más elevado, inclusive de muchas matemáticas y mucha física, ¿no? Entonces, pues esas quedan reservadas para el nivel superior. A ver. Bueno, están las magnitudes por su origen. Están las magnitudes fundamentales, primeramente. Se llaman fundamentales porque son las básicas, son las que nos ayudan a describir o a representar las otras magnitudes. Y estas son siete magnitudes principales. Es la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Las últimas tres tienen que ver con la luz y con la electricidad, y las primeras tienen que ver con la materia física, ¿no? Por ejemplo, con la medición, como la longitud. Lo que tenemos acá son el nombre de la magnitud y de cómo se mide la unidad, el símbolo y la dimensión que se está midiendo. Estas unidades pertenecen al sistema internacional que se estableció por allá en 1800 y cacho, no recuerdo la fecha exacta, pero se estableció una convención donde se acordaron varios países de usar unas mismas unidades de medida, porque pues había muchos problemas, ¿no? Porque unos usaban el pie, otros las pulgadas, las libras. Entonces, a la hora de intercambiar conocimiento o inclusive hasta de intercambiar mercancías también, pues había problemas a la hora de la medición, ¿no? De las cantidades. Entonces, a través de un convenio o de una convención, se realizó el sistema internacional de medidas. Entonces, por ejemplo, para la longitud es el metro, para la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo, para la temperatura es el Kelvin, y para la intensidad de corriente eléctrica es el ampere, para la intensidad luminosa, que es la candela, y para la cantidad de sustancia es el mol. Y acá están sus símbolos y la dimensión que se utiliza para ellos. Bueno, entonces, las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas, pues son las que se combinan, ¿no? Las magnitudes esenciales, las magnitudes fundamentales, dan origen a las que se mezclan unas con otras, dan origen a las magnitudes derivadas. Por ejemplo, el volumen, el área, por ejemplo, también es una magnitud derivada porque utiliza la distancia, utiliza la longitud para establecer un área. Por ejemplo, el área de un cuadrado es lado por lado.
Entonces utiliza la magnitud de la longitud. Y para el volumen, pues utiliza la longitud y utiliza también, en el caso de la densidad, por ejemplo, que utiliza también la masa y utiliza el volumen también. Entonces, aquí tenemos una serie de ejemplos, ¿no? De magnitudes derivadas. Aquí tenemos, por ejemplo, la fuerza, la velocidad, el volumen. Y bueno, las magnitudes suplementarias se consideraban hasta hace tiempo que eran unidades adimensionales que no tenían dimensiones o que no tenían pues un valor específico. Y son dos principales, que es el radián y el estereoradián. Por ejemplo, el radián es un ángulo que se genera a partir de dos radios, ¿sí? Es el radio desde el centro de la circunferencia hacia un punto del perímetro de la circunferencia, y esta distancia que hay aquí también es la distancia de un radio, es la distancia que hay de aquí a aquí. Entonces, la distancia que hay del centro al perímetro es el radio, y es la distancia que hay de este punto al otro punto. Y el ángulo generado entre estas dos líneas es el radián, ese es el valor del radián. Y el ángulo sólido, que es el estereoradián, es un ángulo creado en un triángulo dentro de la esfera. Entonces vamos a tener que en esta zona de aquí, en este sólido que se genera a partir de estos 4 puntos, que es la interpolación del área de un cuadrado en la superficie de la esfera, hacia el centro de la esfera, se va a crear una zona con un ángulo. Por ejemplo, si este fuera un triángulo, por ejemplo, o fuera un círculo, se crearía aquí un cono y sería el ángulo del sólido del cono. Aquí es el sólido de un tetraedro, el ángulo que se genera en esta zona. Y bueno, tenemos las magnitudes por su naturaleza, que son las magnitudes escalares, las vectoriales y las magnitudes tensoriales, que las que les mencionaba hace rato. Entonces, las escalares solamente van a tener una unidad y un valor numérico. Por ejemplo, como el tiempo, que puede ser un segundo, por ejemplo, ¿no? Que es, la cantidad es 1 y la unidad es el segundo. La temperatura también puede ser, por ejemplo, 30 grados y la unidad va a ser el Kelvin y su valor numérico. Esas son las magnitudes escalares. Pero también tenemos las magnitudes vectoriales, que estas, además de tener la unidad y el valor numérico, también van a tener una dirección y van a tener un sentido, hacia dónde se dirige ese vector. Y los ejemplos, pues, es la velocidad, la fuerza, la aceleración. Y finalmente aquí tenemos las magnitudes tensoriales, que estas son mucho más complicadas, ¿no? De entender. Aquí tenemos, por ejemplo, un objeto que está, pues tiene diferentes esfuerzos, diferentes vectores que están interactuando en diferentes sentidos. Entonces, ¿para qué nos sirven las magnitudes tensoriales? Nos sirven para comprobar propiedades físicas que deben de ser invariables desde diferentes puntos de observación o de vista. Los tensores se usan para modelos tridimensionales donde uno puede cambiar de un plano de coordenadas a otro plano de coordenadas. Y sirven para eso, ¿no? Para que las propiedades físicas que tenga este objeto, demostrar que son invariables. Ese es uno de los objetivos, ¿no? de las magnitudes tensoriales. Bueno, lo anterior nada más fue para dar una pequeña recordadita, ¿no? De los temas que ustedes ya, pues, que ya vieron, ¿no? en el curso. Y ahora vamos a tratar de encontrar la relación que tiene la física con el estudio en la geología estructural, en el estudio de la corteza terrestre. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos el planeta Tierra y tenemos sus diferentes capas. Tenemos aquí el núcleo interno, el núcleo externo, tenemos el manto inferior y el manto superior. Y esta franja delgadita que está aquí, en esta parte tenemos también la corteza
terrestre y también tenemos la que es la hidrósfera, ¿no? La capa de agua que cubre el planeta. Y bueno, nosotros nos vamos a centrar en el estudio de la corteza terrestre, o sea, en esta zona nada más, en esta parte que está aquí. Y aquí vamos a encontrar lo que nosotros ya vimos en secundaria, lo que vimos en primaria, ¿no? Que son los límites de placas, las placas tectónicas. Aquí tenemos un modelito de las placas de un corte de aquí de la corteza terrestre. Y estamos viendo los 3 límites diferentes de placas. Tenemos un límite transformante, tenemos un límite divergente, donde 2 cuerpos se separan uno de otro, y tenemos el límite convergente, donde 2 placas están chocando. Si ustedes ven aquí las flechitas, indica el sentido de movimiento de los 2 bloques, que podríamos decir que también pueden ser vectores de movimiento, ¿no? De los 2 bloques. Porque en la naturaleza también hay implicadas fuerzas que pues, nosotros podemos medir a través de la física, ¿no? Y bueno, pues tenemos diferentes ambientes, ¿no? En la corteza terrestre tenemos, por ejemplo, esta es una corteza oceánica que está chocando con la corteza continental, tenemos separación de 2 placas, acá también tenemos otro choque de placas. Y bueno, vamos a ver qué es la geología estructural. Entonces, la geología estructural estudia la deformación de la corteza en diferentes escalas. Puede ser a nivel planeta, a nivel global, que involucra las placas tectónicas, o puede ser a un nivel micro también, a un nivel afloramiento, a un nivel de baja escala. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos nuevamente el diagrama. Tenemos esta placa oceánica que está aquí, que está chocando con esta placa continental. Y aquí tenemos una fuerza que está ejerciendo una presión sobre el continente. Entonces, las rocas que tenemos aquí van a tender a deformarse, van a plegarse, se van a generar fallas, se van a generar una serie de estructuras que pueden ser analizadas y pueden ser medidas a través de la física. Y tenemos diferentes ambientes. Por ejemplo, aquí tenemos que se están separando las placas, el choque de 2 placas oceánicas, el choque de una placa oceánica con una placa continental y el choque de 2 placas continentales. La geología estructural también puede estudiar a nivel molecular, a nivel micro, cómo los cristales también se deforman, cómo se rompen la estructura, la materia. Y bueno, vamos a pasar al tema de deformación. Entonces, en geología, ¿qué es la deformación? Se refiere a todos los cambios que sufre una roca, tanto de tamaño, de forma, de posición o de traslación también, que esa roca se puede trasladar de un lugar a otro, que está siendo afectado por algún tipo de esfuerzos o por algún agente que está generando este movimiento. Y bueno, la deformación, por ejemplo, aquí tenemos 2 diagramas, tenemos este bloque que está aquí y tenemos este bloque. Acá tenemos deformación homogénea y tenemos deformación heterogénea. En la deformación homogénea, fíjense ustedes, este cuadrito que está aquí, imagínense que es una roca que aún no ha sido deformada. Es la roca sana, sin sufrir ninguna alteración. Y posteriormente le aplicamos esfuerzos. Le aplicamos esfuerzos. Y esos esfuerzos, cuando es homogéneo, cuando todos los esfuerzos son iguales, en todas las direcciones y en todos los puntos de la roca, va a crear un objeto deformado, pero las líneas que estaban inscritas en este objeto se van a convertir a nuevas líneas. Van a conservar, por ejemplo, estas son paralelas con estas y son perpendiculares a este. Van a seguir conservando esta geometría, ¿sí? Esto es cuando la deformación es homogénea, que quiere decir que todos los esfuerzos son iguales en todas las direcciones y en todos los puntos de la roca. Y cuando la deformación es heterogénea, quiere decir que los esfuerzos no trabajaron de la misma forma en todos los puntos de la roca y van a crear, lo que antes eran líneas, se van a crear curvas o pliegues y van a perder el paralelismo también, ¿sí? Y la deformación
en estos dos casos también puede llegar a ser continua y puede llegar a ser discontinua. Cuando la roca pierde la capacidad de deformarse sin llegar a romperse, se convierte en una deformación discontinua. ¿Qué quiere decir? Que la roca sufre rompimiento, o sea, se fractura, se fracciona, y entre esos fragmentos de roca ocurren movimientos entre las partículas con respecto una de otra. Por ejemplo, aquí en este bloque, esta partícula se está moviendo en esta dirección con respecto a esta. Y acá en la fotografía, por ejemplo, podemos ver los dos tipos de deformación. Aquí tenemos esta roca que está plegada, que originalmente estos eran estratos horizontales, eran capas de rocas sedimentarias que se formaron horizontalmente. Vino la placa tectónica, chocó con la masa continental y obligó a estas rocas, las empujó y las obligó a deformarse. Esas rocas se estuvieron plegando y la deformación aquí fue deformación continua, heterogénea. Pero llegó un punto donde la roca se rompió y se creó aquí una falla, una zona de rompimiento. Y aquí es donde la roca, o la deformación, perdón, se convierte en discontinua. Ok. Y aquí están las flechitas de movimiento de los dos bloques. Aquí está un bloque moviéndose hacia abajo. Aquí está esta parte de la roca, era parte de esto anteriormente. Se rompe, se separan los dos bloques y se está creando aquí ya una zona de falla, una zona de rompimiento. Ok, entonces vamos con el tema de fuerza y esfuerzo. En geología estructural, nosotros eliminamos el concepto de fuerza y nos quedamos con el concepto de esfuerzo. Porque realmente en la litosfera, en las rocas, los esfuerzos están más bien dados en superficies, en áreas. Entonces, la fuerza más bien representa un punto en el cual se está ejerciendo esa fuerza. Y el esfuerzo, nosotros vamos a considerar que estamos ejerciendo una presión sobre un área determinada. Entonces, por eso nosotros en geología estructural, a la fuerza nosotros le llamamos esfuerzo, porque estamos considerando que es un empuje a un área determinada, que viene siendo como el concepto de presión, ¿no? El concepto de presión es la fuerza que se ejerce dentro de o sobre un área determinada. Y tenemos diferentes tipos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el tipo de formación, donde puede ser dúctil y puede ser frágil. Estos son los bloques originales sin deformar. Y aquí tenemos un tipo de esfuerzo que se llama tensión, donde las fuerzas se alejan unas de otras. Aquí, por ejemplo, en la deformación dúctil, que es igual que la plástica, el objeto se adelgaza de la parte central porque se está estirando el objeto o la roca. Es como si nosotros tomáramos una goma de mascar, la hiciéramos bolita y la estiráramos y se va a adelgazar de la parte central. Y en las D donde tenemos las puntas de la goma de mascar, pues se va a mantener la parte más gruesa de la goma de mascar. Y de lo contrario, si nosotros la comprimimos, creamos un tipo de esfuerzo de compresión y vamos a crear dobleces o vamos a crear pliegues. Si nosotros aplicamos una fuerza que no es homogénea, que es heterogénea en ese bloque, pues vamos a crear un esfuerzo de tipo cizalla. ¿Sí? Y bueno, eso es en condiciones dúctiles. Y en condiciones frágiles, lo que va a pasar es que va a ocurrir un rompimiento en la roca y se va a crear un plano, que originalmente ese plano se va a llamar diaclasa. Cuando ocurre el movimiento de dos bloques, se crea la falla geológica. Y aquí es donde entra la física y la geología estructural a medir esfuerzos, vectores, direcciones de movimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos a un geólogo o un estudiante de geología. Y aquí tenemos un plano de falla. Esta roca que está aquí originalmente era una roca que venía en una sola dirección. Se crea un esfuerzo aquí de tensión, tensional, y los bloques tienden a separarse, se rompe, se crea la deformación frágil y se separan los bloques. Bueno, y bueno, la deformación puede manifestar en diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos la deformación elástica, que es donde los objetos soportan la deformación, sufren la deformación
pero cuando se les deja de aplicar el esfuerzo, estos recuperan su tamaño original. El ejemplo más clásico que tenemos es el resorte o las ligas, por ejemplo, o los globos, ¿no? De fiesta que los inflamos, luego los inflamos y ya pues recuperan su tamaño original. Entonces, ejemplos de rocas, pues no tenemos, ¿no? Porque no hay productos de esta deformación. Estas rocas, cuando están sometidas a deformación elástica, cuando se detiene el esfuerzo, recuperan su forma y su tamaño original y la deformación no se registra. Pero en la deformación plástica, que es cuando, por ejemplo, tomamos una plastilina nosotros y la hacemos como un plano y la podemos doblar, la podemos arrugar y podemos crear pliegues en esa plastilina, así también se puede comportar la roca sin llegar a romperse, sin llegar a fragmentarse. Aquí, por ejemplo, tenemos una roca que ha sido deformada plásticamente y se han creado estos pliegues y no tenemos zonas de rompimiento. Y en la deformación frágil, aquí sí tenemos rompimiento de la materia o de la roca. Y estos planos que están aquí, si la deformación continúa, se va a crear un plano de falla, se va a crear una falla y estos bloques, estos fragmentos se van a empezar a mover unos respecto a otros. Ok, entonces, ¿qué es una falla geológica? Una falla geológica es el rompimiento de la corteza terrestre o de una región de la corteza terrestre en la cual ha ocurrido un movimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos un plano de una falla geológica. Aquí haz de cuenta que quitamos el bloque de arriba. Imagínense que para simplificar el entendimiento, nosotros agarramos este bloque de la falla, del afloramiento de la naturaleza, y eliminamos este bloque de acá. Lo quitamos y nos quedamos con este nada más. Entonces aquí tenemos una serie de elementos que son medibles. Tenemos el ángulo de inclinación del plano, que se mide con respecto a una horizontal imaginaria. ¿Sí? Este es el ángulo con respecto del plano de la falla con respecto a una horizontal imaginaria. Podemos medir el rumbo del plano, que es esta línea imaginaria horizontal, y nosotros podemos medir con respecto al norte, podemos medir cuántos grados se encuentra orientada al norte. Perdón. Podemos nosotros medir la dirección de buzamiento, o sea, esta capa o esta falla hacia dónde se está inclinando. ¿Sí? También nosotros podemos medir una estructura que se llama estría, que se crea por el arrastre, por la fricción de la roca. Tal vez ustedes ya vieron el concepto de fricción, que es la fuerza de fricción, que es la oposición entre dos superficies a crear movimiento, ¿no? Es la fuerza que se opone entre dos objetos a ser desplazados uno con respecto a otros y tiene que ver con la rugosidad, ¿no? de los planos. Entonces aquí también hay una fuerza de fricción que impide el movimiento de estos dos planos. Cuando estos dos bloques rompen esa fuerza de fricción, se crea el movimiento y cuando se crea ese movimiento, se crean unas líneas, unas rayas que más adelante vamos a ver que se llaman estrías. Y esas estrías nosotros también las podemos medir en campo con nuestra brújula. Entonces vamos a medir una serie de elementos, vamos a medir todos los elementos que nos van a crear un modelo tridimensional que después en el laboratorio o en nuestro gabinete, en nuestra oficina, vamos a poder graficar. Aquí abajo, por ejemplo, tenemos una gráfica, un modelo tridimensional, una esfera, cómo nosotros podemos proyectar un plano de una falla. Esto ya es un modelo matemático, un modelo físico que se genera a través de un software, de una computadora, donde se utiliza el plano ecuatorial de la esfera y se proyecta la orientación del plano y se orienta también el ángulo de inclinación del plano y se crea se llama círculo mayor. Posteriormente nosotros hacemos una proyección cónica al plano ecuatorial y se crea este diagrama que es el que nos interesa al final. Aquí en este diagrama ya están inmersos el ángulo de inclinación, ¿sí?
Entre más cerca esté yo de esta línea, entre más cerca esté de la línea ecuatorial, el plano tiende a ser horizontal. Entre más se acerque esta curva al centro de la circunferencia, el plano va a tender a ser vertical, ¿sí? Y podemos meter otros elementos, podemos meter los vectores de movimiento, podemos los esfuerzos, el sentido, la dirección de movimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos un modelo que es el círculo de Moore, que se utiliza mucho en ingeniería civil para conocer el punto de ruptura, por ejemplo, de un concreto, y nosotros lo usamos en geología para conocer el punto de ruptura de una roca. Ese es un modelo, es un diagrama matemático que ustedes, me imagino que en física el maestro les va a decir mucho, no hagan su diagramita, ¿no? Para entender mejor el problema, ¿no? Entonces aquí, este cuadrito que está aquí, es como un campo de esta parte de la falla. Perdón, otra vez. Es un campo de aquí, es un cuadrito que estamos extrayendo de aquí de la falla, donde tenemos el plano, que es esta parte de aquí. Es la superficie del plano. Aquí está S, S', es la superficie del plano. Luego vamos a tener aquí tau, sigma tau, que es esta flechita que apenas se ve aquí, que es el esfuerzo de cizalla o el esfuerzo que se opone al movimiento, que es la fuerza de fricción. Y tenemos otros elementos, tenemos la fuerza gravitacional, tenemos la componente normal, que es un esfuerzo perpendicular al plano de falla. Y todos esos elementos se van a medir, se van a graficar y se van a generar modelos matemáticos para conocer cuánta fuerza se necesitó o cuánto esfuerzo se necesitó para llegar a este rompimiento. Y nos va a ayudar la geología estructural con la herramienta o su principal aliada, que es la física, nos va a ayudar a entender la historia de esta parte del planeta o de esta roca o de este afloramiento. Bueno, ok. Y bueno, aquí tenemos las estrías. Estas son las estrías que les decía que se generan en un plano de falla. Cuando el bloque se desplaza, se desliza, crea estas rayas, ¿no? Estas estrías. Aquí tenemos una diaclasa. Aquí todavía no hay movimiento en la falla. Todavía no es una falla, es una diaclasa. Cuando hay movimiento, por ejemplo, aquí estos bloques ya están desplazados, se crea la falla. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aquí está un bloque de falla, donde ya hay movimiento. Aquí está el salto a la falla, el desplazamiento de este punto, cómo llegó hasta acá. Y las estrías, ¿no? Aquí cómo están las estrías, que son estas líneas que están aquí en la roca plasmadas. La estría, para nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de la física, podría ser la resultante de movimiento de la suma de los esfuerzos. Vamos a suponer que esta es la estría de la roca. ¿Qué quiere decir? Que aquí actuó un vector en esta dirección, en este sentido, y actuó un vector en este sentido también. Y la resultante es la suma de esos dos vectores. Y nos va a crear este movimiento que es el bloque que tenemos aquí. Y esto mismo, pues, obviamente ocurre en la naturaleza. Ok. Bueno, las fallas podemos clasificarlas según su tipo de movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos esfuerzos en sentido contrario al bloque principal, lo que va a provocar la subida de este bloque, y esta se va a llamar falla inversa. Si tenemos nosotros esfuerzos tensionales, el bloque va a bajar porque se está relajando la roca, se está creando el rompimiento y va a crear una caída del bloque y se va a llamar falla normal. Si nosotros tenemos esfuerzos de desgarre o esfuerzos de cizalla, se va a crear una falla lateral o una falla transformante. Ok. Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto, todo este rollo, ¿no? De la física, de la geología estructural? Pues nos ayuda a entender el planeta en el que vivimos y nos ayuda a tomar, pues, buenas decisiones, ¿no? Desde el punto de vista, pues, de la sociedad, de la economía, porque estas estructuras geológicas, estas fallas, pues resulta que también albergan yacimientos minerales, también pueden, si hay alguna fuente mineral, esos espacios que se crean en la roca, esos rompimientos, se pueden llenar de
minerales o de rocas que contienen minerales que nos son útiles en la vida cotidiana, por ejemplo, las vetas de oro, de cobre, de zinc. Se pueden rellenar estas fracturas de esos elementos químicos que nosotros usamos pues en la vida diaria, ¿no? Aquí tenemos un mapa geológico. Los colores indican los tipos de rocas y todas las líneas que ven ahí son fallas geológicas. Y nosotros aquí, por ejemplo, podemos graficar. Aquí ya tenemos nuestros diagramas o estereogramas, que eran los que les mencionaba anteriormente. Aquí esta es ya la línea ecuatorial. Nosotros, por ejemplo, en geología, cuando vemos esto, ya no vemos la ruedita con el semiarco que se ve aquí. Nosotros vemos realmente un plano inmerso en una esfera, con un ángulo de inclinación. ¿Se acuerdan que les mencionaba que esta línea, esta curva, entre más cerca esté de la línea ecuatorial, el plano va a tender a ser horizontal? Si esta línea se acerca al centro de la circunferencia, el plano va a tender a ser vertical. Y bueno, aquí no se nota, pero aquí hay flechitas, que son los sentidos de movimiento de los bloques. Y son los vectores de movimiento también de los esfuerzos de que existe en la naturaleza. Ese también es como una gráfica de barras, pero grafica vectores de movimiento, pero con respecto a los planos, a los ejes cardinales, ¿no? Aquí está el norte, el este y el oeste. Aquí, por ejemplo, tenemos vectores que se están moviendo hacia el noreste, ¿sí? Y tenemos también vectores hacia el noroeste que están actuando, ¿no? Son esfuerzos que están actuando en las rocas, que están creando movimientos de estos bloques en estas regiones, ¿no? del planeta. Por ejemplo, en la geología urbana que se usa para los asentamientos urbanos, es muy importante conocer esas estructuras, porque esas estructuras cuando están en el subsuelo, pues van a controlar lo que construyamos encima de ellas, se van a fracturar las casas, se van a tender a crear también deslaves en las laderas de los cerros. Entonces, es muy importante entender la geología y también es importante que ustedes entiendan que no es un capricho que les den física en los diferentes niveles de la escuela, es porque los van a usar más adelante si ustedes se dedican a alguna carrera de ciencia, ¿verdad? Y este es un ejemplo, ¿no? La geología estructural es un claro ejemplo en el que se utiliza la física. Este es otro modelo, este es una sección, es un corte como si la Tierra fuera un pastel. Nosotros le sacamos una rebanada o una radiografía y podemos ver lo que hay en el interior de la Tierra. Esta es la superficie, ¿no? Imagínense que nosotros vamos caminando por la ladera, vamos caminando por estas partes de aquí. Y hacia abajo podemos proyectar nuestras estructuras. Aquí tenemos un plano de falla, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos sus interpretaciones, cómo son los planos de falla. Por ejemplo, este plano promedio es el plano principal, que es un cálculo estadístico que se hace con datos que se extraen del campo, ¿no? Cuando vamos a los afloramientos al campo, pues andamos sacando datos de todos los planos que vemos de fallas, los estamos midiendo, medimos todos sus indicadores cinemáticos, medimos el ángulo de inclinación, el rumbo, si hay algún indicador que nos diga el vector de movimiento, también lo medimos, y ya eso lo llevamos a la oficina, al gabinete, y hacemos nuestras interpretaciones, ¿no? de cómo está actuando la naturaleza. Y bueno, pues las fallas geológicas pues también van a crear productos, y esos productos van a estar reflejados en las rocas. En las fallas, por ejemplo, aquí en esta falla, aquí dice que este bloque se está subiendo y este está bajando. Aquí está la flechita, el vector de movimiento. En esta parte de aquí, pues está ocurriendo fricción, está ocurriendo una molienda. Imagínense que están aquí triturando la roca que está aquí. Y va a depender de la presión y de la temperatura el producto o el tipo de roca que se va a crear aquí en esta zona de la falla. Si la falla es muy profunda, si está muy cerca de un magma o que supera los 4 kilómetros, pues ya la deformación va a tender a ser dúctil. Y a la superficie, pues va a tender a ser frágil. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos rocas de fallas que se formaron cerca de la superficie y están en este campo, que son las cataclasitas, se llaman las rocas. Cada nombre que está aquí es el nombre de un producto de una falla geológica. Es el producto de la deformación
de los esfuerzos que estuvieron ocurriendo en la naturaleza y que esa roca en ese plano, en ese punto, la trituraron, la molieron, la fundieron, la deformaron, hicieron que sus minerales cambiaran de forma, de tamaño, que fueran trasladados, plegados. Y en cada campo de la deformación se van a crear productos. Por ejemplo, esta es una cataclasita, esta es una milonita, que corresponde a este campo de la deformación. Y los neises, como este que está aquí, que ya está muy deformado, que es deformación dúctil. Aquí no hay fracturas como en esta parte. Pues ya son los niveles más inferiores de la corteza terrestre. Y bueno, ya para finalizar, aquí tenemos una imagen de la península. Aquí vemos, por ejemplo, las cicatrices del sistema de falla transformante de la apertura del Golfo de California. Aquí tenemos fallas en esta dirección y fallas en esta dirección y se crea como una escalerita, no sé si la pueden apreciar. Aquí viene una y luego viene la corta otra y aquí vienen otras pequeñitas, la corta otra, aquí otras pequeñitas, la corta, otra pequeñita. Y este movimiento, estos vectores de movimiento están obligando a la península a desplazarse hacia el noroeste a una velocidad aproximadamente de 1 a 5 centímetros por año. Entonces el vector de movimiento de la península es hacia el noroeste con una velocidad de 1 a 5 centímetros por cada año. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un acercamiento del bloque de los cabos de la parte sur de la península. Y todas estas líneas que se ven aquí son fallas geológicas. Este límite que está aquí es una falla grande también geológica. ¿Sí? Y en todo el estado, si ustedes revisan en este programita que es el Google Earth, pues van a ver estructuras muy rectas, que es la característica de las fallas. Pues en esas zonas está ocurriendo movimiento, aunque no lo vemos, que es un tema que no abarqué, ¿no? Que es la reología de la materia, que es el comportamiento de la materia como un fluido. El tema de la física para mí es apasionante, ¿no? En el sentido de las rocas, de cómo se deforman, cómo la materia se comporta como un flujo, pero ese movimiento no lo podemos ver porque es muy lento, no es perceptible para nosotros. Y bueno, pues ya por mi parte es todo. Y como comercial, pues nosotros estamos en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, estamos en el Departamento Académico de Ciencias de la Tierra y tenemos la oferta educativa de 3 carreras, la carrera de Gestión y Ciencias del Agua, tenemos la carrera de Geología, que es donde se ven todos estos temas de geología estructural, de física, y tenemos la carrera también de Geología Ambiental, que es la interacción de la sociedad con el planeta Tierra. ¿Sí? Pues muchas gracias a todos. Pues no sé si quedó tiempo para preguntas. Pues muchas gracias, maestro Efraín. Una interesante plática, apegada a todo lo que en nuestro estado está ocurriendo. Tenemos la sesión ahorita de alguna pregunta, algún comentario. Pueden levantar su mano, le vamos a activar el micro, o a través del chat también pueden escribirnos. ¿Algún alumno? Le damos también la bienvenida al profesor Eliseo. Profesor Eliseo también nos acompaña en esta conferencia, maestro por ahí del plantel 08. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. José Ortiz agradece, Efraín, la conferencia. Gracias. ¿Algún otro joven que tenga alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Alguien que quiere Maestra. ser geólogo, ingeniero civil, les va a dar miedo, ¿no? Ajá. Sí, buenas tardes, déjenme apagar mi abanico. Sí, pues bien interesante la plática, porque ya como que los muchachos se sitúan más en los vectores que estamos viendo, ¿verdad? A lo mejor plasmados en un pizarrón, como que, pues sí los entienden, jalamos rocas, jalamos
estructuras con los vectores, piñata, lo que sea, pero ya como que llevado a una ciencia, ya llevado a una carrera, como que creo que los va a atraer más. Y pues ojalá y esto les sirva a los muchachos, sobre todo para pensar en una de las carreras que tiene nuestra máxima casa de estudios, la UAPS, ¿sí? Y pues que ahí estén en unos años los chicos. Muchas gracias, geólogo. Gracias. Pues muy interesante, pues ojalá nos vuelvan a invitar a otra videoconferencia. Muchas gracias. No, gracias a usted, maestra. Fíjese que aquí tenemos también al doctor Efraín Pérez. Doctor, ahí le acabo de mandar la solicitud para que reactive su audio. Buenas tardes. Buenas tardes, Christopher. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Efraín, buenas maestro? tardes. Llegó justo el momento de las respuestas. No, llegué desde el principio, pero bueno, ya escuché toda tu plática, muy interesante, Efraín. Yo creo que hay que hacerle ver a los muchachos que eso es importante. Es difícil, pero no imposible. O sea, es un bonito ejemplo de la aplicación de la física, ¿no? O sea, ya en la vida práctica, no es nada más la cuestión teórica. Y la física, la química, la biología son las ciencias de comer de cada día, o sea, donde quiera la vamos a aplicar. El problema es que hay que encontrarles esa aplicación, pues nada más. Estoy seguro que los que están zurdos ahí o nos están escuchando entendieron fácil toda esta plática, porque esta plática es para zurdos, principalmente. Los zurdos tienen su coeficiente más desarrollado en el sentido de que ven las cosas al revés, pues. ¿Sí? Entonces se les facilita más la cuestión de la geología estructural, de la física. ¿Quién de los que están ahí son zurdos? Nadie. Ya nos amolamos, somos derechos. Ni modo, hay que seguir batallando con la física, con la estructural. Sí, otra cosa importante que les quiero decir es que hay que siempre pensar en 3 dimensiones. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en 2 dimensiones, pero realmente estamos en 3 dimensiones nosotros. Y todo por comodidad la llevamos a 2 dimensiones. Entonces, hemos perdido ese sentido de pensar siempre en 3 dimensiones. Por eso se nos dificulta también cuando proyectamos una falla, por ejemplo, un plano de falla. Se nos dificulta porque estamos acostumbrados a hacerlo en 2 dimensiones y no en 3. Pero bueno, poco a poco eso va a ir más o menos desarrollando. Si entran a la universidad, a cualquier carrera científica, los van a poner a pensar en 3 dimensiones, entonces. Pero no es para que se asusten, ni mucho menos. Sean las matemáticas, la física, la química, no tienen la culpa, ¿verdad? De que nosotros no podamos, hay que echarle ganas nada más, son obstáculos que hay que brincar. No hay que vencernos, no hay que derrotarnos tan fácil, no hay que pensar así negativamente. Hay que pensar positivamente y yo creo que nos va, en la medida que sepamos nosotros pensar positivamente, nos va a ayudar a brincar esos obstáculos que tenemos que hacer si queremos realmente salir adelante como científicos, como buenos geólogos, buenos biólogos, químicos, en fin. Sí, profesor Christopher. No, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Les comento, jóvenes, maestra, maestros, compañeros, el doctor José Antonio Pérez es doctor investigador ahí en la Universidad Autónoma y es el que nos apoya también con estas conferencias, así que agradecemos también el tiempo, doctor, para estar aquí con nosotros, ¿no? No, pues para mí es mucho orgullo estar ahí con todos, sobre todo los futuros geólogos, ¿no? Sembraron semillita, por ahí ya digo el reino con esos comerciales, ¿no? Cualquier carrera que quieran estudiar es buena, pero si su corazón le late por la geología, pues bienvenidos. No se van a arrepentir, no se van a arrepentir. Dice un dicho que la competencia es buena, pero nosotros somos mejores, entonces si están acá, tienen trabajo seguro, van a salir adelante. Así es, doctor, muy bien. Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan por ahí? ¿No? ¿Ninguno? Muy bien. Si me permite. ingeniero. Ok, gracias. No, la verdad es que estuvo muy interesante, muy amena la conferencia del profesor Efraín. Y dudas, pues ahora sí que estuvo muy claro, ¿no? Empezó hablando del tema de la física. Este es un mensaje para todos los muchachos. Todo lo que acontece en su vida, alrededor, desde cuando regan una planta en su casa, cuando van a las tortillas y tienen que subir una ladera, todo tiene que ver con física.
todo tiene que ver con física, ¿no? Entonces, Efraín inició la plática hablando de magnitudes, hablando de sistema de unidades. Sus maestros seguramente van a ahondar en el tema con ustedes. Muchachos, es importante que comprendan bien las bases de la física, porque poco a poquito, van profundizando en otros temas y en otros temas y en otros temas. Cuando analicen lo que vayan a analizar, por ejemplo, si escogen unidades del Sistema Internacional de Unidades, que sean unidades únicamente del Sistema Internacional de Unidades, no mezclar cosas, pues, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes dicen, ¿cuál es la presión si la fuerza es de tantos newtons y el área es de tantas pulgadas cuadradas? Pues tienen que hacer conversiones primero, pues, para homologar las unidades, ¿verdad? Y échenle muchas ganas. Están llevando física ahorita en tercer semestre, van a llevar física 2 en cuarto semestre, ven en cuarto, van a ver fluidos, termodinámica, electricidad, y los alumnos que van al paquete de ciencias exactas, ya pensando en quinto semestre, sexto, pues ahora sí que ven temas selectos de física, ven otras cosas, ópticas, cosas de esas, ¿no? Entonces, todo es interesante y de todo aprendan un poquito. Eso es todo por mi parte y felicidades, profesor Efraín, por su gran charla. Gracias. Excelente, pues muchas gracias, ingeniero Alfonso, por este comentario. Tenemos también aquí al profesor Eliseo. No sé si el profesor Eliseo desee comentar algo. Ya puede activar su micro, profe Eliseo. No, no lo tenemos aquí. Ok. Bueno, vamos a continuar. Vamos a entregar a el maestro geólogo Efraín de parte de nuestro director general, licenciado Ramón Núñez Márquez. Otorga el presente reconocimiento del Colegio de Bachilleres de Baja California Sur al geólogo Jesús Efraín Pérez Espinosa, que es el encargado técnico del Laboratorio de Petrología del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, por su conferencia Geología Estructural y los esfuerzos en un sistema de fallas. Efraín, le agradecemos mucho el apoyo en esta conferencia y si no existiera por ahí alguna otra pregunta, vamos a quedar, pues vamos a invitar a los jóvenes a la otra conferencia que tenemos el día viernes. Esta ya viene con el tema de biología. Por lo pronto, de mi parte, sería todo. No sé, Efraín, si gustas dar algún mensaje de cierre. Pues que se animen los muchachos a pues estudiar, ¿no? Entender bien las ciencias en general, porque les van a ayudar en toda la vida, en la vida cotidiana, ¿no? A lo que se dediquen, van a ver que están inmersas las ciencias, ¿no? En nuestra vida diaria. Y en una carrera, pues ni se diga. ¿Sí? Así es. Perfecto. Pues, jóvenes, les agradecemos nuevamente su presencia de plantel 08, maestra Cristina Duarte, muchas gracias por acompañarnos, al profesor Eliseo también por ahí, muchas gracias, al ingeniero Alfonso Martínez Llantada de parte de Dirección General Cobach, les agradecemos también la presencia de parte de la universidad, al doctor José Antonio Pérez y al maestro Efraín, muchas gracias. Con permiso y que tengan una excelente tarde, ¿eh?